Bueno, el eterno Yahweh dice que hay un Elohim que creó los cielos y de la tierra, pero también dice que hay un Dios de este siglo que ha cegado las mentes y ha endurecido los corazones de la humanidad. Entonces la pregunta del día es, ¿a qué Dios tú sirves? Porque déjame decirte que todo el mundo, quizás su respuesta será que ama y sirve al único Dios que creó los cielos y la tierra. Pero en este día te vamos a demostrar con las escrituras que la mayoría de humanidad sirven al Dios de este siglo. Sirven al Dios de este siglo y lo vamos a demostrar con las escrituras, amados amigos, en este corto video que quiero hacer para meditar especialmente al mundo católico, al mundo evangélico y en general a todas las congregaciones del mundo entero. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá, o sea, de la ley, sea revelado, el destinado a destrucción. Sin duda alguna, aquí se refiere la escritura, o más bien dicho, el apóstol Pablo se refiere a Satanás. Es el hombre de perdición y es el hombre sin ley. El hombre sin ley. El hombre sin ley significa que hace lo que quiere. El hombre sin ley no tiene un jefe, no tiene nadie es quien dirija su vida. Por eso es un hombre sin ley. Y Satanás, que el Eterno lo reprenda, él hace lo que quiere porque él es un hombre que rechazó desde el principio los mandatos del Eterno. Es por eso que fue arrojado a la tierra y se convirtió en diablo, Satanás, como dicen las escrituras. Es el hombre de iniquidad, es el hombre que no se sujeta a la ley suprema, a la ley divina del Eterno. Y las escrituras dicen que todos los que no se sujetan a la ley del Eterno también son igual que él. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Entonces, para eso yo quiero continuar leyendo unas escrituras que nos hacen ver la realidad de nuestras vidas, hermanos. Por ejemplo, muchos dirán, no, yo sirvo al único Dios verdadero, por ejemplo, en el mundo de donde todos venimos, llamado mundo católico. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, dice, él aquí está hablando a gente que ya se ha vuelto del mundo al Mesías. Y la gente que está en el mundo, es obvio que todos antes, desde tiempos antiguos, pertenecíamos a esta religión romana que arrasa el día de hoy a la humanidad entera misma. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer al Eterno. Todos vivíamos así en el pasado. Está hablando de gente convertida a Yeshua. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Yahweh, igual que todos los demás en el mundo. ¿Se da cuenta? Aquí, el mundo que no se convierte a Yeshua este mundo es mundo sin ley. ¿Por qué? Porque se comete todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no hay una ley.
En cambio, cuando nosotros nos convertimos al Mesías, el Mesías nos entrega su ley y nosotros ya no podemos hacer lo mismo que solíamos hacer en el mundo. Vivir sin control, vivir cometiendo todo tipo de pecado, porque estábamos sin ley. Así es como opera el Dios de este siglo, sin ley, y todos los que obedecen a Él lo hacen sin ley. Sin ley, sin ley. Estar sin ley, amados amigos de todas las congregaciones, estar sin ley es pertenecerle al enemigo, porque él le encanta que usted crea, por ejemplo, esa frasecita de que dicen que no estamos bajo la ley. ¿Por qué ha metido el enemigo a la mente de las personas eso? Porque él quiere que tú desobedezcas igual como él la ley del Eterno. ¿Para qué? Para llevarte junto con él. Al final de tus días, él quiere que tú mueras en condenación y no en salvación. Ese es el propósito del enemigo. Por eso dice la palabra, que él ha venido a matar, a destruir y a robar. Entonces, está clarísimo, queridos amigos, que cuando nosotros estamos en este mundo, lejos del Mesías, sin convertirnos al Mesías, nosotros vivíamos en este mundo sin ley, cometiendo todo tipo de pecado. Pero cuando venimos al Mesías, nosotros, el Eterno nos entrega su ley y ahora sí tenemos que caminar con Yeshua, con ley. Porque ustedes son conscientes que cuando estamos en Cristo, como se dice, nosotros no podemos pecar, porque si pecamos, ¿qué pasa? Nos condenamos a nosotros mismos, porque ya conocemos el camino. Nos condenamos a nosotros mismos. Y si nosotros pecamos, pues la ley está para condenar. La ley está para matar al pecador. Para eso está la ley. La ley, Yeshua te perdona, te salva. Pero si te dejas agarrar por la ley es la muerte. ¿Por qué? Porque la ley es la que señala todo tipo de pecado. La ley, por eso dice el apóstol Pablo, si no hubiera sido por la ley, yo no supiera que codiciar es malo. Entonces, la ley, como dice la palabra, la ley, la letra te mata. Por eso, pero quien nos salva y nos perdona es Yeshua. Por eso cuando nosotros venimos ya al Mesías, ya estamos caminando, ya no sin ley, sino con ley, guiados por la ley, que es la misma palabra de Yeshua. Esa es la diferencia. Entonces, no podemos permitir, caminando ya con Yeshua, caer en pecado, porque si caemos en pecado, la ley nos atrapa, y si nos dejamos atrapar por la ley nos mata. Entonces, pero aquí el detalle es que antes del Mesías vivíamos sin ley, porque ese es el propósito del enemigo, hacerte caminar sin ley así como él. Ahora, ya, este es en el mundo, pero ahora tenemos otro grupo que del mundo se vuelve al supuesto Cristo, ¿no? Pero este es un grupo precisamente de lo que yo hablaba, que el enemigo, el propósito de él es meterte a la mente de que, por ejemplo, ya no eres salvo por la ley, sino que eres salvo por gracia. Entonces, este grupo que sale del mundo y supuestamente se convierte al Mesías, esa mentalidad de este grupo vienen con esa frasecita de que ya no estamos bajo la ley. Por eso, mira, yo quiero leerte aquí, por ejemplo, en Malaquías 1:13, dice aquí, este es un pasaje del Antiguo Testamento, dice: ustedes dicen, es demasiado servir a Yahweh y consideran un fastidio mis mandamientos, dice Yahweh. Así lo consideran este grupo que han salido del mundo supuestamente y se han convertido al Cristo, pero ellos consideran que la ley es un fastidio. Ellos consideran que la ley fue una carga que no pudieron llevar ni siquiera los antepasados.
Entonces ellos consideran que obedecer por la ley al Eterno es un fastidio, es una carga que ellos no pueden llevar. Entonces, con este pasaje se identifican todos estos grupos. Estamos hablando del mismo grupo católico, del mismo grupo evangélico y de todo grupo que dan por abolida la ley. Entonces, también contesta el Mesías en Marcos. A estos grupos el Mesías les contesta en Marcos 7. Marcos 7, 6 en adelante. Dice aquí: Yeshua contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces se da cuenta, mis hermanos, que Yeshua está diciendo aquí él está arremetiendo contra los fariseos, que estaban llenos y repletos de tradiciones. Y cuando hablamos aquí de tradiciones, no se refería a Yeshua que estaban adorando una estatua, una imagen. Aquí se está refiriendo a Yeshua, eran reglas de los sacerdotes que habían creado. Por ejemplo, aquí están encarando a los fariseos, a los discípulos, que por qué no se lavaban las manos. Esa era una tradición, un mandamiento de hombres. Y así sucede el día de hoy. Todas estas iglesias evangélicas están rigidas por mandamientos de hombres y no por los mandatos del Eterno. Por eso Yeshua les dice aquí: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Yahweh. Pues ustedes pasan por alto la ley de Yahweh y la reemplazan con sus propias tradiciones. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley del Eterno para aferrarse a sus propias tradiciones. Fuerte y muy contundente estos pasajes, hablando Yeshua mismo, defendiendo la ley, la cual dicen estos grupos que ellos están guiados por la ley, ya no viven, o más bien dicho, ya no son salvos guardando la ley, sino que son salvos por gracia. Pero Yeshua aquí hace bastante clarísimo, está hablando de tradiciones, como les repito. Aquí no está hablando Yeshua precisamente de una tradición como hace el mundo, ¿no? Tradiciones de las estatuas, imágenes, todas esas cosas, ¿no? Aquí no está hablando ni siquiera de eso, no, que está hablando de mandamientos hechos por los hombres, tal como hoy sucede en las iglesias evangélicas, grupos que supuestamente han salido del mundo y se han convertido al Mesías, pero lo están negando con sus acciones de negar y pisotear la ley. Eso es muy peligroso. Eso es estar en el grupo del hombre sin ley, amados amigos. Entiendan esto. Estar sin la ley es pertenecer al hombre de iniquidad, al hombre sin ley, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Sin ley, el hombre de iniquidad, el hombre que se aparta a sí mismo de la ley. Entonces, lo que sí yo puedo decir, amados amigos y hermanos, hay una sola manera de demostrar. Hay una sola manera de demostrarle al eterno Yahweh que lo amamos. Y eso es cuando obedecemos sus mandamientos. Porque estoy seguro que todo el mundo clamaría decir que todos aman a Dios, el creador del cielo y la tierra. Lo que ellos no saben es que al desobedecer al Eterno, estamos obedeciendo al enemigo, al Dios de este siglo. Si usted es una persona que desobedece los mandamientos del Creador del universo, usted automáticamente está obedeciendo al Dios de este siglo. Así es como se obedece. Cuando tú desobedeces al Eterno, estás obedeciendo al enemigo. Así de sencillo.
porque a Él le encanta que tú desobedezcas los mandamientos del Eterno. Y ahí el enemigo, el Dios de este siglo, está complacido, porque Él sabe que al no obedecer los mandamientos del Padre, el Eterno, tú serás destruido, porque Él sabe que Él no tiene ya salvación a sí mismo. Por eso Él quiere llevarte a tú también por ese camino, porque Él no quiere ser condenado solo, sino quiere que se condenen la humanidad junto con Él. Y ese es el propósito del enemigo, del Dios de este siglo. Y hay una sola manera de demostrarle al Eterno que lo amamos, es cuando obedecemos sus mandamientos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:3. Dice, amar a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dice el sacerdote? ¿Qué dice el pastor? La ley es una carga que no se puede llevar. Ni siquiera los antepasados pudieron cumplir. La ley es un fastidio. No, el apóstol Juan dice que no. Sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Te pregunto, ¿es difícil guardar el día de descanso? ¿Es difícil dejar de trabajar el día sábado y ponerse a guardarlo como día de descanso? ¿Es difícil dejar de robar? ¿Es difícil dejar de mentir, dejar de codiciar o dejar de matar? ¿Es difícil de dejar de ser rebeldes con tus padres? ¿Es difícil de dejar de cometer adulterio? Esto va para todos. ¿Es difícil? Claro que no. Nadie es que no deje de hacer estas cosas, nadie podrá ser salvo. El problema está en que usted quiera cumplir la ley por su propia voluntad, rechazando la ley, pero al mismo tiempo tú sabes que si practicas todas estas cosas, serás condenado. Pero eso es como ser un hijo desobediente que obedece al Padre a su manera, y eso no es. Por eso Yeshua dice aquí en Juan 14:21, mira lo que dice. En Juan 14:21 y versículo 15 dice, si me aman, Yeshua, obedezcan mis mandamientos. Versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. O sea, Yeshua mismo nos dice clarísimo cómo podemos demostrarle a Él que lo amamos, tal y como lo dice el apóstol Juan. Amar a Yahweh significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Y ahora Yeshua dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos salvos por gracia y no bajo la ley? Si la ley te tiene atrapado, si nosotros no reconocemos a Yeshua y aceptamos su ley, pues estamos siendo unos verdaderos hipócritas, como dice Yeshua en Marcos 7. Porque tú dices que amas a Cristo, pero rechazas la ley, y no te has dado cuenta que la ley es Cristo mismo. Él es la ley, Él es la palabra. Él es la palabra que se hizo hombre para venir a esta tierra a salvar a la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que tú amas a Cristo pero rechazas la ley? ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene? Rechazar la ley, dice Proverbios. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 28:4. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. ¿Y quién es el primer perverso en este siglo, en este mundo? El Dios de este mundo es el primer perverso, porque por eso fue lanzado a este mundo, para llamarse como se llama el día de hoy. Él es el primer perverso que hay, porque Él pervierte todo lo que el Padre ha designado para ser salvo su pueblo. Pero el plan del enemigo, del Dios de este siglo, es pervertir las cosas, que tú creas todo lo contrario a lo que el Padre estableció, para que tú también seas condenado.
Ese es el propósito del enemigo. Por eso aquí Proverbios 28:4 dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Rechazar la ley. Estamos siendo bastante claros. ¿Quiénes son los que rechazan la ley? Porque al menos los que aceptamos la ley, está en el siguiente, dice, obedecer la ley es luchar contra ellos. O sea, nosotros que obedecemos la ley, luchamos contra los que rechazan la ley, pero también luchamos con nuestras vidas, tratando de obedecer cada uno de los mandamientos que están escritos en la ley. Porque de eso se trata, ser salvos. Si somos esclavos de algún pecado, pues estamos siendo esclavos del pecado. Y nadie que es esclavo del pecado será salvo. Pero aquí el detalle es que rechazar la ley es enaltecer a los perversos. O sea, en otras palabras, es darle gloria al Dios de este siglo y elogiar a los que no obedecen la ley. Eso es lo que está diciendo el proverbista aquí en este versículo. Elogiar a los que no obedecen la ley. Elogiar a los que desobedecen, a los que dicen ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Bendito sea nuestro Elohim. Ahora vamos a Salmos. Salmo 111. Presta atención aquí lo que dice el Eterno. Del 7 en adelante dice, todo lo que hace es justo y bueno, hablando el Eterno en sí mismo. Pero aquí el escritor es el salmista. Es David, me imagino. A ver, todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Escucha, todos sus mandamientos son confiables, dice. ¿Cuáles todos los mandamientos? Por lo menos consideremos los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos son confiables. ¿Y qué hacen estos grupos que se separan de la ley? Porque le tiemblan guardar el día de reposo, por eso es que esquivan hábilmente la ley. Pero aquí dice el texto, todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. ¿Se da cuenta lo que dice el Abba? Versículo 9. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos, que es santo, imponente y su nombre. ¿Se da cuenta aquí que él está hablando del Mesías? ¿Por qué está hablando del Mesías? Porque aquí dice, él pagó el rescate completo por su pueblo. ¿Cuál pueblo? El que ya conocemos, que es el pueblo de Yeshua. O si tú quieres llamarle iglesia, la iglesia del Mesías. Está hablando de su pueblo Israel. Él pagó el rescate por su pueblo, dice aquí, y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¿Cuál ellos? Abraham, Isaac y Jacob. Con ellos ha hecho los pactos y su descendencia. Versículo 10 dice, el temor de Elohim es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos, escucha aquí, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. O sea, obedecer los mandamientos dan sabiduría. Y el temor a Yahweh es la base verdadera de la sabiduría. Temer al Eterno es obedecerlo. Si no sabías, así dice el profeta Job. O el temor a Yahweh es obedecer sus mandamientos. Yo creo que está bastante clarísimo, queridos amigos. Está claro como la culminación de este video
Está clarísimo, amados amigos, que hay una sola manera de demostrarle al Eterno que lo amamos. Y eso es cuando aceptamos su ley y la ponemos por obra, cuando la obedecemos. Y todos los que no aceptan la ley y desobedecemos al Eterno, entonces estamos demostrando que estamos obedeciendo al Dios de este siglo. Así como hay una sola manera de demostrarle al Eterno que lo amamos, así también hay una sola manera de demostrar que amamos, aunque no quieras aceptar, que amamos al Dios de este siglo. Y a Él lo amamos cuando desobedecemos al Eterno. Cuando desobedecemos al Eterno, estamos obedeciendo al enemigo del Eterno, al Dios de este siglo. Así que, mi amado amigo, hermano, despierta. Rechazar la ley es enaltecer al perverso, el Dios de este siglo. Obedecerla es luchar contra él y contra ellos, todos aquellos que rechazan la ley. Así que, si usted es una persona que rechaza la ley del Eterno, usted pertenece al grupo de este Dios de este siglo, el cual ha cegado la mente y el corazón de los humanos para que no crean que serán salvos si obedecemos la ley. Y si rechazamos la ley, seremos condenados tal y como lo afirman las Escrituras. Que el Eterno te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Que el Eterno tenga misericordia de mí y de ti y que abra la mente y el entendimiento para que podamos entender que no hay salvación sin obediencia. Sin obediencia no hay salvación. Y que entendamos que solo hay una manera de demostrar que le amamos, y eso es si guardamos sus mandamientos según 1 de Juan 5:3. Y cuando desobedecemos al Eterno, le estamos demostrando a Él que lo amamos al Dios de este siglo, desobedeciendo y obedeciéndole a Él. Eso es lo que estamos haciendo cuando no obedecemos al Eterno. Estamos amando y sirviendo al Dios de este siglo. Que el Eterno te bendiga y abra tu mente y tu entendimiento y no te dejes llevar por malos pastores, por malos sacerdotes, por malos maestros de este siglo que lo único que hacen es llevar al rebaño a la perdición. Shalom.